Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, uno que está justo en el cruce de caminos entre la tecnología, la creatividad y, cómo no, la ley. Venga, vamos directos al grano con la pregunta del millón. Imaginemos la escena. Una inteligencia artificial, un programa, escribe una novela o pinta un cuadro o compone una canción que nos pone los pelos de punta. La pregunta parece sencilla, pero la respuesta es un laberinto. Legalmente, ¿quién es el autor de todo eso? A ver, para entender el lío en el que nos mete la inteligencia artificial, primero tenemos que repasar un poco las reglas del juego, las que llevamos siglos usando para proteger el ingenio de las personas. La ley básicamente tiene dos grandes cajas de herramientas para esto. Por un lado está la propiedad intelectual, que es la que protege, digamos, las obras del espíritu, un libro, una canción, una película. Por otro lado tenemos la propiedad industrial, que se ocupa de las invenciones que tienen una aplicación práctica, como una máquina nueva o un proceso químico, y eso se protege con las patentes. Y aquí lo tenemos, el mapa completo de este territorio legal. A primera vista puede parecer un poco lioso, ¿verdad? Con la propiedad intelectual por un lado, la industrial por otro y un montón de ramas. Pues precisamente el objetivo de hoy es ver cómo la llegada de la IA está provocando un auténtico terremoto que sacude los cimientos de cada una de estas ramas. Ojo, que aquí viene un matiz súper importante. La propiedad intelectual no protege las ideas, sino cómo se expresan esas ideas. Es decir, a cualquiera se le puede ocurrir la idea de una novela de ciencia ficción, pero la ley solo protege el texto concreto que se escribe, la forma específica en que esa idea acaba plasmada en un libro o en un archivo. Dentro de la propiedad intelectual, los derechos se parten en dos, y es bastante fácil de entender si lo pensamos de esta manera. Los derechos a que te den el reconocimiento, el crédito, y los derechos a ganar dinero con ello, a hacer caja. Fijaos bien en esta división, porque es clave. A la izquierda, los derechos morales. Estos son personales, irrenunciables. Son el derecho a que tu nombre aparezca en tu obra y el derecho a que no la modifiquen de una forma que te perjudique. Es el crédito, tu honor como creador. Y a la derecha, los derechos de explotación. Estos son los que llamamos los derechos de caja. Son los que permiten hacer copias de la obra, venderlas, ponerla en la radio o en la tele, o incluso, por ejemplo, adaptar una novela para hacer una película. Y estos derechos sí que se pueden vender, alquilar o ceder. Pero cuidado, que estos derechos de explotación no son para siempre. Tienen fecha de caducidad. En la Unión Europea la norma general es que duran toda la vida del autor y 70 años más después de su muerte. Cuando pasa todo ese tiempo, la obra pasa a ser de dominio público. Es decir, barra libre para que la use cualquiera. Venga, ahora cambiamos de tercio. Dejamos por un momento el arte y nos vamos al mundo de las invenciones, a la propiedad industrial. Para que te den una patente, tu invento tiene que cumplir 3 requisitos sí o sí. Primero, tiene que ser nuevo, pero nuevo de verdad, que no exista en ningún sitio. Segundo, debe tener actividad inventiva, que para que nos entendamos significa que no puede ser algo obvio para una persona experta en ese campo. Y tercero, tiene que tener una aplicación industrial, o sea, que se pueda fabricar o usar en la industria. Y aquí hay otra gran diferencia con los derechos de autor. Una patente te da el monopolio total sobre tu invención, pero solo durante 20 años. 20, ni uno más. Después de ese plazo, el invento es de todos. Y ahora sí, con las cartas sobre la mesa, con las reglas del juego humano más o menos claras, volvemos al meollo de la cuestión. ¿Qué pasa cuando metemos una máquina en esta ecuación? Este esquema lo resume todo a la perfección. En el momento en que una inteligencia artificial crea algo, ¡pum!, al sistema legal le saltan los plomos. Se enfrenta de repente a 3 preguntas gigantes para las que ahora mismo no tiene una respuesta clara. La primera pregunta es casi filosófica. A ver, la ley se creó para proteger obras que son el fruto de la creatividad y el intelecto de una persona. Pero si una obra es el resultado de algoritmos, de cálculos, ¿merece la misma protección? ¿Podemos considerarla de verdad una creación original? Y esta es la pregunta clave. La ley española en su artículo 5 es tajante. El autor es la persona natural que crea la obra. Y una máquina, por muy lista que sea, no es una persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién es el autor? ¿El programador que creó la IA? ¿La persona que le dio la instrucción, el famoso prompt? ¿La empresa que es dueña del software? O, y aquí viene lo más rompedor, tendríamos que inventar algún tipo de personalidad jurídica para la propia IA. Y si las dos preguntas anteriores eran un jardín, esta es la selva amazónica. Para que las IAs generen sus obras, se han tragado cantidades brutales de información. Millones de textos, de imágenes, de canciones. Muchísimo de ese material de entrenamiento está protegido por derechos de autor. La gran pregunta ¿es ese entrenamiento una violación masiva de la propiedad intelectual a escala global? Y ojo, que esto no va solo de arte y literatura. El mismo dilema, idéntico, se traslada al mundo de las patentes. Si una inteligencia artificial, venga a analizar datos,
acaba diseñando un fármaco nuevo o un material revolucionario, ¿quién figura como inventor en la solicitud de patente? La ley, claro, ya tiene soluciones para cuando varias personas crean algo juntas. Está la obra en colaboración, como un libro escrito a 4 manos. La obra colectiva, como una enciclopedia que coordina un editor. Y la obra compuesta, que es una que incluye trozos de obras anteriores. El problema es que si intentamos meter la relación entre una persona y una IA en una de estas cajas, pues no encaja bien en ninguna. Se queda corta. Bueno, el panorama está claro, ¿no? Estamos en un territorio completamente nuevo, un terreno sin mapas. La tecnología va en un coche de carreras y la legislación pues va bastante más despacio. La pregunta es, ¿y ahora qué? Esta frase, sacada de los análisis legales sobre el tema, lo clava. No se puede decir más claro. Las reglas que tenemos se diseñaron para un mundo donde los creadores eran de carne y hueso. No están preparadas para esto. Sobre la mesa parece que hay 2 grandes caminos. El primero es, digamos, el del apaño. Cogemos las leyes que ya tenemos de autor y obra y las estiramos, las forzamos un poco para que estas creaciones de la IA quepan ahí dentro. La segunda opción es mucho más radical, hacer borrón y cuenta nueva. Reconocer que esto es algo totalmente diferente y crear una figura legal nueva, con sus propias reglas, pensada desde cero para las creaciones de las máquinas. Y con esto cerramos. La pregunta ya no es si la IA puede crear o no, porque está claro que puede. La verdadera cuestión, la que nos jugamos ahora, es cómo vamos a redefinir conceptos tan humanos como autor o inventor para este nuevo siglo. Y la respuesta que demos no solo va a afectar a artistas o a empresas de tecnología, sino que va a definir el propio concepto de creatividad en la era digital. Ahí es nada. Gracias por haber estado ahí.